su capacidad gástrica direccionada hacia que su motilidad y su estómago se vacíen aproximadamente un lapso entre 2 y 3 horas. Es decir, que ellos tranquilamente podrían comer más de las 8 veces en las 24 horas de un día. Por eso es que su tasa metabólica está completamente incrementada y todo va orientado hacia que ellos empiecen a desarrollarse, aumenten peso y su cuerpo funcione de esta manera. Pero aquí hay un pequeño problema y lo mencionaron ustedes previamente. Su cuerpo no está completamente adaptado a la transición que tiene del aporte de glucosa que va por el cordón umbilical. Y este recién nacido se enfrenta a esta difícil tarea del estrés y de alimentarse. Cuando un niño no tiene la capacidad de alimentarse de forma adecuada, más otros factores de riesgo como un bajo peso y un peso elevado, acuérdense que un peso que se considera bajo para nosotros es de menos de 2.500 y un peso elevado es más de 3.500 gramos, son factores de riesgo que pueden predisponer a que tu paciente haga una hipoglicemia. Ahora, cuando tú tienes un paciente con una hipoglicemia, hay algo que se denomina triada de Whipple. ¿Alguien leyó qué es la triada de Whipple? No les puedo ver ahorita manitos, así que si alguien sabe, solo hable. Doc, signos y síntomas de hipoglicemia y desaparición de los síntomas con la restitución de lo que va a ser el valor normal y la baja concentración plasmática de glicemia. Si es que no estoy mal. Perfecto, Junior. Ya, entonces esta triada de Whipple es súper importante porque con nosotros esto establecerá el diagnóstico de hipoglicemia inicialmente. Ahora, ustedes recordarán que en la clase previa ustedes hablaban de algunos valores. Para que no se desorienten mucho, los valores a seguir son más o menos esto. Unos hablan de 47 miligramos por decilitro y otros les habla de 45 miligramos por decilitro. Esto, Estados Unidos. Esto, Europa. ¿Ya? Obviamente, y como ustedes saben, el Ministerio de Salud Pública copia casi todo lo que hace Estados Unidos. Es 47 miligramos por decilitro el punto de corte. Pero en la guía del ministerio ustedes debieron haber visto que les dice que ustedes deberían estar pendientes en el paciente que tenga un riesgo. Obviamente, ya lo que habíamos mencionado, hijo de madre diabética, que tenga más de 3.500 gramos de peso, menos de 2.500 gramos de peso, que un valor de 50 ya te puede más o menos orientar al paciente que te va a desencadenar un evento de hipoglicemia. Ahora, el paciente que tú tienes con 50 miligramos por decilitro, la mejor opción es que tú le des alimentación. Como les mencioné anteriormente, hay algo que nosotros conocemos como capacidad gástrica. La capacidad gástrica, más o menos para que me entiendan, en un recién nacido, por ejemplo, que pesó 2.300 gramos, es estos 2.300 gramos dividido para 100 y menos 3. Entonces, este paciente lo que debería más o menos recibir son 21 ml. ¿Ya? Nuevamente, si no me entendieron, son los 23, hay los 2.300 dividido para 100, ustedes tienen 23. Y menos los 3 dígitos que tienen aquí, la capacidad gástrica más o menos está en 20 ml de este recién nacido de 2.300 gramos. Ahora, en teoría, este volumen de la capacidad gástrica solo es para la alimentación inicial y tú deberás considerar que podría incluso irse incrementando en el transcurso de las horas, cada 2 o cada 3 horas, la necesidad de alimentarle a tu recién nacido para que mantenga niveles de glicemia adecuados. Cuando tú no logras conseguir esto, ahí tú te enfrentas a esta posibilidad de hacer el diagnóstico de hipoglicemia en el paciente cuando presentas la triada de Whipple, que como lo dijo perfectamente Junior, es cuando tú tienes un valor de 47 miligramos por decilitro, cuando este paciente presenta sintomatología y cuando esta sintomatología resuelve a la administración de glucosa. Esto en su totalidad es Whipple.
Ahora, cuando tienes ya el diagnóstico de una hipoglicemia y el problema inicial es que tu paciente no puede recuperar su tasa metabólica con un control glicémico adecuado, tú tienes que hacerlo vía intravenosa. Este es el problema y aquí vamos a hacer un pequeño break y les voy a enseñar una cosa antes de pasar a explicarles cómo vamos a hacer el manejo de la glicemia. Tú tienes dos tipos de recién nacidos, los recién nacidos pretérminos y tú tienes los recién nacidos a término. Ahora, más o menos para que me entiendan, cuando hablamos de las dos situaciones, ustedes deben tomar en cuenta una premisa, que el recién nacido pretérmino es el recién nacido que suele perder en la primera semana el 15% del peso corporal. Y el recién nacido a término en la primera semana pierde solo el 10% del peso corporal. Esto implica que el cálculo de líquidos basales en los pacientes será completamente distinto entre el pretérmino como en el recién nacido a término. Aquí no se aplica la fórmula de Holiday-Segar que se utiliza para pediatría. Esto es un cálculo totalmente diferente. Al punto que ustedes, el primer día de vida de su paciente, pueden calcular los líquidos en el recién nacido pretérmino entre 80 y 100 ml kilo día. Y en el recién nacido a término, el primer día puede ir entre 60 y 80 ml kilogramo día. Ahora, cuando ustedes ya han empezado el primer día y se enfrentan a la posibilidad del segundo día, todavía con requerimientos intravenosos, lo que deben tomar en cuenta es que tú tienes la posibilidad más o menos de ir incrementando en tu paciente aproximadamente entre 5 y 10 ml kilo por día. Por ejemplo, si en este paciente, vamos a tomar a este paciente pretérmino, iniciamos con 80 ml kilo día, dependiendo de cómo se comporte tu paciente y la evaluación clínica que tú le hagas, y si necesita todavía líquidos intravenosos, tú puedes aumentar de 5 a 10, vamos a aumentarle de 10, al segundo día este niño tendrá 90 ml kilo día. Al tercer día tendrá 100 ml kilogramo día. Al cuarto día tendrá 110 ml kilogramo día. Ya, pero aquí ustedes deben tomar en cuenta otra situación. En este paciente que ustedes siguen prolongándose hacia abajo, 120, 5, 6, 130. Vamos a borrar esto y no le paremos bola a este término y vamos a continuar con este paciente de acá, ¿ya? Al séptimo día, 140 ml kilo día. Al octavo día, 150 ml kilo día. Al noveno día, 160 ml kilo día. Este es el punto de corte hasta el que ustedes pueden llegar con su paciente. 160 ml kilo día es el tope que pueden tener en la hidratación de su paciente cuando es un paciente tanto a término como un pretérmino, pero obviamente tiene las dos diferencias, lo que mencionamos, que cuando es un pretérmino empezamos los líquidos de entre 80 y 100 y en los que son a términos empezamos de 60 a 80 ml kilo día. ¿Ya? Hasta ahí, doctores. ¿Preguntas? No puedo ver las manos, así que solo hablen nomás, doctores. Preguntas hasta ahí. Doctor, cuando ya llegamos al punto de corte, ¿nos mantenemos con esa hidratación? Sí, se mantienen con los 160 ml kilo día en las 24 horas, a pesar de que el paciente, acuérdense que esto ya sobrepasó al séptimo día y tendrán que hacer los cálculos con la corrección del peso desde el séptimo día en adelante, igual se mantienen con 160, 160, 160 y 160. Ya, hasta ahí todo claro. Doctores. Sí, doctor. No. Ok, ahora, verán. Vamos a trabajar más bien con un ejemplo porque ahí me van a entender más fácilmente. Díganme en un peso de un niño. 12 kilos. 12 kilos, doctor, un recién nacido de 12 kilos de Ay, peso de un perdón. elefante. Puede ser 2.500 gramos.
Ya, perfecto, vale. Vamos a trabajar con un paciente de 2.500 gramos. Entonces, la Vale dice, acabo de recibir un niño de 2.500 gramos y necesito a este paciente hidratarle. Entonces, como pesó 2.500 gramos, estamos en el punto de corte que deberemos decidir si es que es un pretérmino o si es que es un atérmino. Pero para no hacerse líos, acuérdense que el pretérmino va entre 60 y 80 y el atérmino entre, el pretérmino entre 80 y 100 y el atérmino entre 60 y 80, así que podemos utilizar como corte aquí 80 ml kilogramo día. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que esto va, como va por kilos, es 2.5 por 80. ¿Cuánto es, doctorcitos? 200. 200. 200 ml. Ok. Estos 200 ml es lo que su paciente va a requerir en las 24 horas. Cuando tú ya has calculado estos líquidos, esta totalidad de estos líquidos a tu paciente, que están calculados a 80 ml kilo día, el siguiente problema al que tú te enfrentas es la indicación que le vas a dar a la enfermera. Porque, ¿cómo vas a transfundir estos 200 ml? Por ejemplo, tú le vas a decir, estos 200 ml dividido para las 24 horas del día, te va a dar 8.3. Es decir, que a la enfermera le vas a decir, por ejemplo, que le ponga dextrosa al 10% intravenoso a un flujo de 8.3 ml hora. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Está claro? Si no, lo volvemos a repetir, no hay ningún problema. Doctores, hablen, porque yo no les veo. Hasta ahí sí, yo creo que sí, está claro. Ya, verán. Entonces, en teoría, con este paciente que nos pone la Vale de ejemplo, que comprobamos que tiene una hipoglicemia y tenemos que dar este mantenimiento, ya van a ver la otra parte. Deberíamos darle un flujo de la dextrosa a 8.3 ml hora, que es el cálculo que da para las 24 horas calculado a esto, a 80 ml kilo día. Ok. Ahí volvemos nuevamente a la parte de la hipoglicemia. Cuando tenemos a nuestro paciente ya con una triada de Whipple positiva y que hemos decidido pasar líquidos intravenosos, del tratamiento inicial te da dos opciones. La una que es un sistema de ataque y la otra que es una de mantenimiento. La de ataque se queda circunscrita a que tú tengas que pasarle a un paciente un bolo de dextrosa al 10%. Este bolo que tú le vas a pasar a tu paciente tiene que estar calculada a 2 ml kilo. Es decir, si nuevamente regresamos al paciente de los 2.500 gramos, yo como ejemplo la Valeria, implica que a este paciente tendremos que pasarle un bolo de 5 ml de dextrosa al 10%. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Está claro? Sí, doc. ¿Sí? Ok. Ahora, vámonos con el mantenimiento. Si ustedes se pusieron a leer un poquito más de la literatura, el mantenimiento te dice que tú deberías mantener una velocidad de infusión de glucosa entre 6 y 9 miligramos kilogramo minuto. Y este es el problema que tú te enfrentas cuando tienes un paciente con una hipoglicemia y que tienes que darle una situación de manejo. Y ojo, porque quiero que de verdad esto aprendan guambras, porque cuando les pasa esto en la rural, lo primero que les van a preguntar cuando tengan un niño de hipoglicemia es esto. ¿A cuánto está pasándose la VIG? La VIG es la velocidad de infusión de glucosa. ¿Ya? El paciente que teníamos de ejemplo estaba recibiendo a 8.3 ml hora. Y para el cálculo de la velocidad de la infusión de la glucosa, hay una fórmula estándar que te dice que del volumen total por la concentración de la dextrosa por una constante que es 10 dividida para 1440, que es el número de minutos de las 24 horas, y por el peso en kilogramos.
Hasta ahí. Claro. Doctores. Sí, doc, sí está claro la forma. Ya. Entonces vamos a comenzar a reemplazar los valores. En este paciente que está a 8.3 en las 24 horas, tenemos que nuevamente multiplicar por 24 porque nosotros necesitamos el volumen total y ya sabemos que es 200 ml. ¿Ya? Entonces aquí sí reemplazamos este valor por los 200 ml. La concentración de la dextrosa, acuérdense que le pusimos dextrosa al 10%. La constante que es 10, los 1440 de las 24 horas y el peso en kilogramos de nuestro paciente, que era de 2.5. Ok, hagan, ¿cuánto le sale ese valor? Y ahí está Michelle que está rascándose la nariz. 5.55. No está tanto, Doc, pero la calculadora de la compu está media maluca, por eso emplean. No, está media maluca. Es 5.55. Ya, 5.55 guaguas, verán. Entonces, resulta que ustedes están administrando 5.5 miligramos, kilogramo, minuto. Pero a ustedes la literatura les decía que tienen que estar entre 6 y 9. Ok, ya iba la pregunta del millón. ¿Cómo incrementamos esa VIC de 5.5 a, digamos que se me ocurre el valor de 8? Digamos que yo quiero que mi VIC esté en 8. ¿Cómo lo hago? Aumentando el volumen total. El volumen total. Acuérdese que el paciente quedó restringido a 80 ml kilogramo día y no podemos subirnos de este valor porque la sobrecarga hídrica de este paciente puede hacer que se abra el ductus arterioso y el paciente fallezca. Piensen, ¿qué hacemos, doctores? Vivi, ¿qué hace? No le escucho, doctora. ¿Podría cambiar lo que es la concentración de la dextrosa ¿Cómo? Perfecto. al 5%? Al 5%. Ya. A ver, entonces hagamos nuevamente el ejercicio. Ella dice que le ponga al 5% la concentración de la dextrosa. Hagan, ¿cuánto le sale? 2.77. 2.7. Y yo lo que quiero es 8. Habría que subirle. ¿A cuánto? Sería 12.5. 12. Doctor. ¿A cuánto? A 12.5. ¿Por qué a 12.5, doctora? Ya, bueno, a ver, pongámosle 12.5. Hagan, ¿cuánto? No, sale 6.9. Ya, y ahora.
Con 15 sale 8.33, sería un bolo de, sí, de 10, del 10% y el 5%. Verán, a ver, guaguas, no se pongan a estar jugando a adivinar. Cosa básica de matemáticas. Si lo que yo necesito es una velocidad de infusión de glucosa de 8, lo único que tengo que hacer es esta big de 8 multiplicar por el peso en kilogramos por 1440 y esto dividir para el volumen total de las 24 horas por la constante que es 10. Y ahí les va a dar la concentración de la dextrosa, ¿ya? Siempre inviertan la fórmula esta, son matemáticas de colegio, y ustedes van a tener un resultado y un valor más exacto, porque más que todo ustedes deben tomar en cuenta que es un paciente que le están tratando de hipoglicemia, y hasta que no se demuestre lo contrario, lo que ustedes me dijeron, los estados hipoglicémicos pueden dejar secuelas neurológicas de manera irreversible. Entonces, nuestro objetivo será cuidar el cerebro de nuestro paciente, ¿ya? Entonces, si ustedes invierten la fórmula con la velocidad de infusión que ustedes quieren administrar, pues sencillamente tendrán un cálculo más exacto y la enfermera tendrá que ver cómo preparar la concentración de la dextrosa para administrar lo que necesita ese cerebro de ese paciente. Dato curioso, solo existen dos tipos de células en nuestro cuerpo que permiten atravesar la glucosa sin necesidad de receptores. Y los primeros son los eritrocitos y los segundos resulta que son nuestras neuronas. Así que el momento que ustedes tengan déficit de glucosa, uno de los principales órganos bien afectados va a ser su cerebro. Y eso no queremos porque ya hemos hablado muchas veces que no queremos más políticos doctores. Ok, ahora, cuando ya sabemos cuál es el tratamiento de nuestro paciente, necesito que resuelvan para saber si es que en realidad, si me entendieron, es un niño de 1800 gramos que tiene 3 días de vida y ya, acaba de hacer hipoglicemia, hizo 30 miligramos por decilitro. ¿Qué van a hacer? Ok, ¿alguien? ¿Resultados? Doctorcitos. Dígame, José. A ver, dígame. ¿Qué va a hacer con este paciente?
¿Ya? 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 Ahora, ya. Ok, ¿alguien más? Yo lo utilicé igual 80 por 1.8 y tuve un valor de 144. Eso le dividí para las 24 horas y tuve un valor de los 6 mililitros hora. De ahí le apliqué la fórmula del BIC y me salió a 5.5 miligramos por kilogramo hora. Pero la otra, la fórmula que dijo que reemplacemos, ya no, me perdí. Ya, ok, pero verá, en teoría están haciendo bien, solo hasta un pequeño detalle. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué dice Lisbeth? De los días, 3 días más. Ya, ¿y eso? Diez. Por día. Entonces, en teoría, este paciente, si ustedes quisieran empezar con 80 ml kilo día, el primer día, ahorita el tercer día debería estar más o menos, si van de 10 en 10, en 100 ml kilo día. ¿Ya? Entonces, no se olviden que los cálculos van dependiendo mucho de los días de la vida del paciente. Y otra cosa que están olvidando ustedes, que si este paciente tuvo este valor de 30 miligramos por decilitro, ustedes tienen que dar una dosis de ataque inicialmente, que deberá ser de 3.6 ml, y B, de dextrosa al 10% en bolo. ¿Ya? Y de ahí sí ustedes hacen el cálculo que le pusieron posteriormente, ¿no? Entonces, en vez de hacerle por 80, ustedes tienen que hacerle con los 100 ml kilo día, porque es por el tercer día que le están administrando esta dosis. Y con esto ustedes calculan la VIG. Obviamente que si ustedes desean incrementarse la velocidad de infusión de glucosa en el paciente que están comenzando a manejar, ustedes tendrán que volver nuevamente a recalcular la velocidad de infusión para aumentar la concentración de la dextrosa y que el paciente reciba la cantidad de azúcar que necesita. ¿Ya? Hasta aquí, doctorcitos. ¿Preguntas? No, repita ya, por favor. Y por eso les pregunto, ¿ya están? Y me dicen, sí. Huevas. Verán, a ver, paciente que lleva 3 días, vamos a calcular a 100 ml kilo día, ¿no es cierto? Ya. 1.8 por 100 ml kilo día, ¿cuánto es? 180. Esto divides para las 24 horas, ¿qué velocidad te da de infusión? A 7.5 ml hora, ¿no es cierto? Lo siguiente que tenemos que averiguar en este paciente es cuánto se hace de VIG. Entonces, este paciente que recibe 180 por la dextrosa al 10%, por la constante 10, para los 1440, por el peso en kilogramos de este paciente, ¿a cuánto les da? Miren, curiosamente, al tercer día este paciente resulta que tiene una VIG de 6.9. Así que si ustedes querían mantener una velocidad de infusión de dextrosa en su paciente
De 7 lo consiguieron, ¿ya? Pero porque en este coincidió que el paciente era el tercer día de vida. Ahora, digamos que este paciente ustedes quieren subir a 8 esta velocidad de infusión de dextrosa. Entonces, ustedes lo que vamos a hacer es esto. Estos 8 vamos a multiplicar los 8 por los 1440 por el peso en kilogramos y le vamos a dividir para los 180, que es el volumen total, y por la constante. Y esto nos va a dar el resultado de la dextrosa. ¿Cuánto le sale? $0.68. ¿Qué está haciendo usted, Michelle? Jugando, creo que está. 11.22. 11.52. Ay, Ajá, exactamente, 11.2. 11.5%. Entonces, la indicación para su enfermera será, para mantener a este paciente, verán, con una velocidad de infusión de glucosa de 8 miligramos por kilogramo por minuto en este paciente, calculado a 100 ml kilo día, tendrá que decir lo siguiente: dextrosa en agua al 10%. Ay, no, miento. Al 11.5% pasar y B a 7.5 ml hora. Y entre paréntesis ustedes ponen que esto se calculó a 100 ml kilogramo día y que la VIG que le están dando a este paciente es 8. Tan tan. Esa es la indicación que ustedes tienen que poner con su enfermera para que todo el mundo les entienda qué es lo que están haciendo en el momento de compensar las hipoglicemias. Doctores, preguntas. Doc, y al cuarto día ya con 110 se reformula todo el cálculo. Exactamente, doctorcito. Tal cual usted lo menciona. Si el paciente ya después, al siguiente día, tiene 4, pues usted recalcula todo con 110. Y así, por los días y de los días. Amén. Esa es la parte fea del manejo en neonatología, porque es bastante estricto en cuanto a los cálculos que se hacen por día. Pero ya cuando le cogen el ritmo es bastante fácil. Tan tan. El día de mañana, doctores, nos vemos y lean, por Dios, la guía de manejo del Ministerio de Salud Pública acerca de sepsis neonatal. ¿A qué hora nos vemos, Omar? Ok, ahí sí no les sabría decir porque con esto de los cursos que también estamos. Entonces le aviso al Pato. En la mañana. ¿Puede, Doc? Bueno, sí, me avisa la hora. Ya. Ya, Ya yo pónganse les de acuerdo ahí con yo sus ya compañeros. le confirmo con mis compañeros. Ok, guaguitos del demonio, espero que tengan una buena noche, espero que hayan perdido un poco de su brutalidad y hayan aprendido algo. No maten a los guaguas de natural si les da hipoglicemia, no den Coca-Cola, eso derrite estómagos. Y ya nos vemos el día de mañana. Una buena noche, doctores, pasen bien. Gracias. Bueno, Gracias, Gracias, Doc. Doc. Igual, buenas Igualmente. Gracias, Doc. Que esté bien. Gracias, Doc.